La siguiente pregunta nos habla sobre el diagnóstico de diabetes mellitus según la Asociación Americana para la Diabetes, AAD. Esta asociación nos dice que para diagnosticar diabetes tenemos dos pruebas, como es la determinación de glucosa en ayunas o la glucemia basal, o bien la sobrecarga oral de glucosa, que consiste en la administración de 75 gramos de glucosa vía oral con posterior determinación de glucosa a las 2 horas. Una glucemia en ayunas que se encuentre por encima o sea igual a 126 miligramos de decilitro va a ser un criterio de diabetes mellitus. Este criterio de diabetes puede ser confirmado con otra determinación analítica en otro día que también supere o sea igual a 126, o bien con una sobrecarga oral de glucosa que a las 2 horas los niveles de glucemia tengan criterios de diabetes mellitus. Estos niveles que son criterios de diabetes mellitus son esa glucemia a las 2 horas después de la sobrecarga que sea igual o superior a 200 miligramos de decilitro. Y estos rangos, glucemia basal mayor de 126 miligramos de decilitro o bien sobrecarga oral de glucosa con una glucemia a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, son lo que se consideran criterios de diabetes. Y estos criterios, recordemos que deben ser confirmados, tenemos que tener dos determinaciones distintas en días distintos, bien de uno u otro. También nos vale la misma prueba repetida 2 veces. Independientemente de los rangos de que un paciente se encuentre en criterio de diabetes mellitus, existen rangos en estas pruebas que no son normales. Una glucemia basal en un paciente normal sería aquella glucemia menor de 100 miligramos de decilitro. Si la glucemia no llega a criterio de diabetes, pero se encuentran esos rangos intermedios entre 100 y 125 miligramos de decilitro, tendríamos lo que se considera la glucemia basal alterada, que es un criterio, es un diagnóstico que no necesita confirmación y que ya diagnostica al paciente de lo que se considera glucemia basal alterada, que es un diagnóstico de un estado de prediabetes, que predispone al paciente a sufrir eventos cardiovasculares y a tener más riesgo de desarrollar la diabetes mellitus. De la misma forma, después de hacer una sobrecarga, existen valores que se consideran normales, es aquella glucemia a las 2 horas menor de 140 miligramos de decilitro. Para aquellos pacientes que hasta que se hace una sobrecarga nos encontremos cifras entre 140 y 199 sin llegar a criterio de diabetes mellitus, tendremos también otro diagnóstico de prediabetes, que será la intolerancia a hidratos de carbono, como nos dice la respuesta número 1, que implica mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus y riesgo de padecer eventos cardiovasculares. Según todo lo que he ido diciendo, la respuesta que se consideraría incorrecta en esta pregunta es la número 4, porque no siempre hay que confirmar el diagnóstico de diabetes con la sobrecarga. Hemos dicho que sí que se requiere confirmación, pero que nos vale cualquiera de esos dos test, bien 2 determinaciones patológicas de glucemia basal, o bien 2 determinaciones patológicas de sobrecarga oral de glucosa, o bien una y una, pero no siempre hay que hacer la sobrecarga oral de glucosa. De hecho, la ADA nos dice que la mejor forma de diagnosticar diabetes mellitus, la más cómoda, la más barata, es haciendo glucemias basales. Por lo tanto, esa sería la respuesta incorrecta a nuestra pregunta. El siguiente caso clínico nos hablan de una paciente con una glucemia basal de 120 miligramos de decilitro. Nos piden que digamos nuestro diagnóstico según los criterios de la ADA. Recordemos que la Asociación Americana de Diabetes había desarrollado unos criterios para diagnosticar diabetes mellitus según la glucemia basal. Esos criterios nos decían que la glucemia en ayunas debía de ser mayor o igual a 126 para considerar criterio de diabetes mellitus y que posteriormente este criterio debía confirmarse bien con otra glucemia basal que se encontrara en rango de diabetes mellitus, en criterio de diabetes mellitus mayor o igual a 126 miligramos de decilitro, o bien con una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos encontrando una glucemia a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos de decilitro. La glucemia en ayunas, para considerarla normal, debemos tener unos niveles de glucosa menores de 100 miligramos de decilitro.
Entre 100 y 126 existen unos rangos, que es entre glucemias de 100 a 125, que aún no siendo normales no se consideran criterio de diabetes mellitus. Estos rangos son unos rangos de un diagnóstico de un estado de prediabetes, lo que se denomina glucemia basal alterada. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la respuesta número 2, la cual nos dice que si la cifra se encuentra entre 100 y 125, se etiquetará como alteración de la glucemia en ayunas y no requiere la confirmación de este diagnóstico. Lo que tenemos que decir a nuestro paciente es que tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus, simplemente por tener una glucemia entre estos rangos. La siguiente pregunta nos habla sobre la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Nos piden que señalemos qué no encontramos en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas de edad media y personas con sobrepeso u obesidad. Es una enfermedad que tiene mucha carga genética, no se sabe muy bien cuál es la causa, se cree que es una herencia poligénica, pero tiene mucha más carga genética que lo que tiene la diabetes tipo 1, por lo tanto la respuesta número 4 es correcta. La diabetes tipo 2 tiene mucha carga genética. Aparte, el mayor problema de estos pacientes es la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso están intrínsecamente ligadas con la aparición del mayor problema de los pacientes con diabetes tipo 2, que es la resistencia a la insulina. ¿En qué consiste la resistencia a la insulina? Que nos la marca la respuesta número 3, pues consiste en un fracaso de la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Este fracaso, esta consecuencia de que la insulina no sea efectiva en los tejidos diana, va a hacer que en las primeras fases de la enfermedad existan hipersecreción de insulina, existan fases de hiperinsulinemia, con un posterior agotamiento de la célula beta, llegando en las fases finales a un déficit de la secreción de insulina, como nos dice la respuesta número 2. Si estudiamos la anatomía patológica del páncreas de los pacientes con diabetes tipo 2, podemos encontrar depósitos de amiloide, como nos dice la respuesta número 5. Lo que nunca vamos a encontrar va a ser infiltración o desaparición de la célula beta. Es decir, la respuesta número 1 sería la incorrecta, porque la diabetes tipo 2, la célula beta no desaparece, no es destruida, sino que se agota por otros mecanismos, como es la resistencia a la insulina, pero no va a existir un déficit de células beta como tal. En la siguiente pregunta nos hablan sobre la etiopatogenia de la diabetes tipo 1, que no se parece nada a la de la tipo 2, por lo tanto ya tenemos una respuesta incorrecta, la número 5. Ambas etiopatogenias son completamente distintas. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que afecta fundamentalmente a gente joven y gente delgada, aunque tener mayor edad o ser obeso no impide el desarrollo de una diabetes tipo 1. Esta enfermedad se desarrolla bajo una base genética, es decir, existen ciertos HLA ligados a la diabetes tipo 1. No es una enfermedad ligada a ningún cromosoma, no es una enfermedad ligada al cromosoma 6, como nos dice la respuesta número 1, que sería falsa, sino que es una enfermedad con carga genética ligada a ciertos HLA. Pero no solamente tiene carga genética, sino que tiene además otra carga, otro factor que hace que se desarrolle la diabetes mellitus, que no se sabe muy bien cuál es, que se cree que puede ser un virus, pero que esta enfermedad, la diabetes tipo 1, no tiene una carga exclusivamente genética, como nos dice la respuesta número 2, sino que hay algo más. La diabetes tipo 1 se pone en marcha porque el sistema inmune se pone a luchar contra la célula beta, de tal forma que la destruye y de tal forma que se produce un déficit absoluto de insulina. La inmunidad que se pone en marcha y que hace que se destruya el páncreas es una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Por lo tanto, la respuesta 3 sería incorrecta, que nos dice que solamente existe activación de la inmunidad humoral, que es cierto, pero que la inmunidad
celular permanece intacta. Eso es incorrecto, porque sabemos que si miramos al microscopio los páncreas de estos pacientes, observamos que existen infiltrados inflamatorios en la célula beta que hacen que se destruya el páncreas. La que es correcta es la número 4, que nos dice que existe aumento de anticuerpos antidescarbosidasa del ácido glutámico que pueden reaccionar sobre los islotes pancreáticos. Esa es la inmunidad humoral puesta en marcha, es decir, cuando nosotros decimos que la inmunidad humoral se encuentra activada en el desarrollo de una diabetes tipo 1 es porque encontramos anticuerpos, entre ellos estos que vemos aquí, los GAD y otros como pueden ser los IA2, y estos anticuerpos nos pueden ser útiles para el diagnóstico de las diabetes en estos pacientes, para el diagnóstico de diabetes tipo 1 en los pacientes con hiperglucemia de reciente diagnóstico. El siguiente caso clínico nos habla de una complicación típica de la diabetes tipo 1, que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis se produce cuando el paciente diabético tipo 1 no tiene insulina, que puede ser consecuencia de que no se haya administrado el fármaco o bien porque el paciente esté sufriendo una enfermedad intercurrente que le predisponga a sufrir esta complicación. La cetoacidosis diabética es una complicación grave que puede poner en riesgo la vida del paciente y que se caracteriza por niveles de glucosa altos, por encima de 250 miligramos de decilitro, y por la presencia de acidosis metabólica. La acidosis metabólica es consecuencia directa del déficit absoluto de insulina de estos pacientes y se produce porque las células, al no haber insulina, no pueden hacer llegar la glucosa que está sobrante en el plasma dentro de ellas mismas, no pueden hacer pasar la glucemia de fuera del plasma hacia dentro de las células, por lo que ellas notan un estado de hipoglucemia relativo que hace que se aumenten las hormonas contrainsulares, es decir, hormonas que lo que van a hacer es sacar glucosa de donde pueden, y lo que generalmente hacen estas hormonas, que aquí la principal pues sería el glucagón, es la producción de glucosa en el hígado, la neoglucogénesis, a partir de precursores como pueden ser los ácidos grasos libres. Esta neoglucogénesis va a dar lugar al final, y este déficit de absoluto de insulina, a la creación de cuerpos cetónicos, de cetoácidos, que es lo característico de estos pacientes. Los cuerpos cetónicos siempre se encuentran presentes en un cuadro clínico de una cetoacidosis diabética. Para saber si estamos ante el diagnóstico de una cetoacidosis o por el contrario, si nos encontramos ante un caso clínico de hiperglucemia y una cetosis metabólica de otra causa, lo que tenemos que hacer es mirar los cuerpos cetónicos. Si se encuentran positivos, estaremos ante una cetoacidosis diabética. Si están negativos, no será cetoacidosis diabética, será hiperglucemia con otra causa de cetosis metabólica. Una consecuencia de estos pacientes es el aumento de la poliuria. La poliuria se produce para intentar eliminar glucosa que se encuentra en exceso en la sangre por el riñón. Esa poliuria hace que el paciente se deshidrate y pierda potasio por la orina. Por lo tanto, en el tratamiento de estos pacientes va a ser también importante la administración de potasio y la administración de sueroterapia. No solamente el potasio también se administra porque se pierde en la orina, sino que a medida que se va poniendo insulina, que es el tratamiento fundamental de la cetoacidosis diabética, el potasio que se encuentra en plasma se va metiendo dentro de las células. Por lo tanto, a medida que vas poniendo insulina en la cetoacidosis diabética, el potasio va a ir bajando. ¿Cómo se trata la cetoacidosis? Pues lo hemos ido comentando. El tratamiento fundamental, bomba de insulina. ¿Hasta cuándo? Pues se debe poner la bomba de insulina no hasta que la glucosa se normalice, que eso se produce pues rápidamente, en la primera hora, media hora, dependiendo de la severidad del cuadro, sino hasta que se normalice el pH, porque recordemos que la acidosis metabólica es directamente consecuencia de ese déficit absoluto de insulina. Por lo tanto, esa bomba de insulina va a permanecer mucho más tiempo debido a que se va a dejar hasta que el pH se normalice. También se necesitan sueros, porque el paciente está deshidratado, suero salino, pero también suero glucosable. Esto puede parecer una paradójica, aunque no lo es, porque en el momento que la glucosa se normaliza con la bomba de insulina, si tienes que dejar esa bomba hasta que se normalice el pH, el paciente puede presentar una hipoglucemia si le mantienes
con la perfusión de insulina intravenosa. Por lo tanto, es necesario, a partir que la glucemia baja por debajo de un rango, 250, generalmente miligramos de litro, pues hay que poner suero glucosado para que no se produzca la hipoglucemia. Se administra también potasio. ¿Cuándo vamos a administrar potasio? Pues cuando el potasio de la pregunta que nos pongan sea menor o igual a 5.5, es decir, al rango normal alto, al límite alto de la normalidad del potasio. Por lo tanto, en esta pregunta sí se administraría potasio porque el potasio que nos dan es 4,5. Por lo tanto, desde el primer momento habría que ponerle potasio a este paciente. Luego, este paciente que presenta una acidosis metabólica, una cetoacidosis porque tiene cetonuria positiva, requiere suero salino, requiere bomba de insulina, requiere suero glucosado para poder mantener la bomba y normalizar ese pH, requiere potasio, lo que no requiere es bicarbonato, porque el bicarbonato en la cetoacidosis diabética se va a poner en los casos más severos, aquellos en donde el pH de la pregunta va a ser muy bajo, menor de 7.0, es decir, 6,9 o menos de pH sería indicación para poner bicarbonato en una pregunta de cetoacidosis diabética. Pero en este paciente, como tiene un pH de 7,21, en principio simplemente con poner la bomba de insulina se llegaría a normalizar el pH y no necesitaríamos poner bicarbonato. Por lo tanto, la respuesta incorrecta es la número 5. El manejo de la cetoacidosis diabética es un manejo dinámico que requiere estar muy pendiente del paciente y ir realizándole analíticas periódicas para ajustar la bomba de insulina, la administración de potasio y otras cosas que puede requerir el manejo de la cetoacidosis diabética. En esta pregunta nos piden que señalemos qué no se utiliza para el control o para el manejo de esta complicación de los pacientes con diabetes tipo 1. Sí vamos a requerir glucemias seriadas, es decir, control de glucemias capilares fundamentalmente para ajustar la bomba de insulina, porque la bomba de insulina va a ir a una concentración precisa según los niveles de glucemia que tengamos en analítica o bien en glucemia capilar. También muy importante, va a requerir una monitorización estricta de los niveles de potasio porque los niveles de potasio van a ir bajando en cuanto empecemos a administrar insulina al paciente por ese efecto de la insulina que hace que el potasio de la sangre entre dentro de las células. También es muy importante monitorizar el pH del paciente, hacerle gasometrías venosas para ver el pH, para ver el hiato aniónico. Por lo tanto, las respuestas 3 y 4 nos servirían para monitorizar al paciente, son muy importantes para monitorizar al paciente y ver cuándo tenemos que quitarle la bomba de insulina. Lo que no se utiliza para la monitorización, y ojo que sí se utiliza para el diagnóstico de lo que es el cuadro, es la presencia de cuerpos cetónicos en orina. Es decir, una vez que has hecho el diagnóstico de cetoacidosis diabética, que se haría con la presencia de cuerpos cetónicos, bien en sangre o bien en orina, no utilizamos los cuerpos cetónicos para el control o para el manejo de la complicación. Por lo tanto, la respuesta incorrecta sobre qué no utilizaríamos en el seguimiento de una cetoacidosis en un paciente diabético sería la monitorización de cuerpos cetónicos. En la siguiente pregunta nos hablan sobre lo que es típico en una descompensación hiperosmolar, que sabemos que es una descompensación, es una complicación típica de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, si nos piden la falsa, pues la falsa en esta pregunta es fácil porque sabemos que esta complicación es típica de la diabetes tipo 2 y no es de la diabetes tipo 1, como nos dicen en la respuesta número 1. La descompensación hiperosmolar se produce típicamente en gente con diabetes tipo 2, suele ser gente mayor y puede ser incluso la clínica de debut de la diabetes tipo 2 en muchos pacientes, sobre todo pacientes ancianos que llegan a un servicio de urgencias pues con un bajo nivel de conciencia, en donde en la analítica te encuentras niveles de glucemia enormemente elevados, en torno a 1000, 1200, 800, niveles de hiperglucemia mucho más marcados que en la diabetes tipo, que la otra complicación, que la cetoacidosis diabética. Estos pacientes pueden incluso presentar acidosis metabólica, pero no va a ser cetoacidosis porque no van a tener cuerpos cetónicos positivos.
La acidosis metabólica de estos pacientes suele ser secundaria a un fracaso renal o a un aumento del ácido láctico que se produce por una disminución de la perfusión de los tejidos del músculo. Esto es debido a que estos pacientes están muy deshidratados. Debido a esa hiperglucemia tan severa que tienen, se produce mucha poliuria y el paciente pierde mucho volumen de agua en la orina y se producen deshidrataciones tremendas, siendo pues, las necesidades de estos pacientes entre 10 y 12 litros. Por lo tanto, estos pacientes están muy deshidratados, les baja mucho la tensión, les baja la presión de perfusión de los tejidos, pudiendo aparecer ácido láctico y pudiendo aparecer pues, acidosis metabólica. Estos pacientes van a requerir bomba de insulina para bajar los niveles de glucemia, pero no vamos a dejar la bomba de insulina como en la diabetes tipo 1, como en la cetoacidosis diabética, hasta que se normalice el pH, porque aquí el pH no es secundario al déficit de insulina, es secundario al déficit de volumen, a la disminución de la perfusión de los tejidos, el aumento del ácido láctico, por lo que la bomba de insulina, el único objetivo, como dice la respuesta número 4, es el control de la hiperglucemia. Aparte, estos pacientes suelen requerir bicarbonato si aparece acidosis láctica. Hemos dicho que la acidosis láctica puede ser complicación de esa disminución de la perfusión de los tejidos periféricos, y también estos pacientes van a requerir aportes de potasio porque estos pacientes suelen perder mucho potasio por la orina, y en el momento también que les empiezas a poner la bomba de insulina para normalizar la hiperglucemia, pues el potasio entra dentro de las células, con lo que se produce una hipopotasemia que suele ser más precoz que la cetoacidosis diabética. La mortalidad de esta situación es muy grande, mucho más que la cetoacidosis diabética, y estos pacientes pueden responder al tratamiento y ir bien, revertir el cuadro, pero en muchos casos, casi en el 50% de los casos, el paciente tiene una mortalidad es bastante grande. Por lo tanto, hemos dicho que la respuesta incorrecta a esta pregunta es la número 1. No sabemos si nuestro paciente diabético tipo 1, tipo 2 está bien o mal controlado, pues por los parámetros de control útiles en el seguimiento de la diabetes. En esta pregunta tenemos una serie de parámetros y vamos a ver cuáles no son de utilidad para el manejo del paciente y cuál no se utiliza. Entonces nos piden decir qué parámetro no se utiliza. La determinación de glucosuria puede ser de utilidad en aquellos pacientes que están mal controlados, porque si la glucemia en plasma está alta, el mecanismo de eliminación de esa glucosa alta en plasma va a ser eliminación renal, por lo tanto la glucosuria va a aumentar. Aquel paciente que tenga glucosuria en orina es aquel paciente que esté mal controlado, que está mal controlado y que tiene una glucosa en plasma alta. La cetonuria no es de utilidad, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1, porque en ellos puede aparecer una complicación típica que es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una acidosis metabólica con cuerpos cetónicos positivos, con cetoácidos. Entonces, una complicación anterior, un paso anterior a desarrollar una cetoacidosis diabética es la aparición de cetonuria en orina, que nos hace ver que el paciente pues, tiene un déficit de insulina y podríamos actuar para evitar que se desarrollara una cetoacidosis diabética. La glucemia es imprescindible y nos es de muchísima utilidad para los endocrinos para saber qué paciente está bien o mal controlado, y sobre todo para saber cómo modificar una pauta de insulina. Es muy importante conocer la glucemia capilar de los pacientes antes y 2 horas después de desayuno, comida y cena, para saber cómo tenemos que ajustar las pautas del paciente, si están mal controlados, si esos valores antes y después de las comidas están por encima de los rangos que se consideran normales. Y lo mismo cuando están los pacientes con una hipoglucemia, pues la realización de una glucemia capilar, pues sabríamos que pacientes tienen un exceso de insulina. Por lo tanto, es de muchísima utilidad la glucemia capilar o la glucemia venosa. La hemoglobina glicada sería un parámetro de control tanto en el paciente diabético tipo 1 como en tipo 2 para saber cómo ha estado la glucemia media en los 3 meses anteriores, es decir, cuando la
está alta en sangre, se produce en la hemoglobina un cambio que va a dar lugar a una hemoglobina glicada y que si se encuentra por encima de un tanto por ciento, que se considera 7%, pacientes diabéticos con hemoglobina glicada por encima del 7%, les vamos a considerar con un mal control metabólico crónico y tendremos que saber en qué está fallando nuestro tratamiento o en qué medida terapéutica podemos realizar para mejorar ese control crónico de hemoglobina glicada. La que no se utiliza es la fructosamina, sería la incorrecta en esta pregunta. La fructosamina no lo utilizamos como parámetro actualmente para control o utilidad en el seguimiento de un paciente diabético tipo 1 o tipo 2. El siguiente caso clínico nos habla de un paciente de 68 años que presenta una diabetes tipo 2 y que está en tratamiento con una sulfonilurea, la glibenclamida. Este paciente acude a un servicio de urgencias con un deterioro del nivel de conciencia y en la analítica que se realiza en el servicio de urgencias se aprecia una cifra de glucosa venosa de 30 miligramos de litro. Nos preguntan cuál es la actitud correcta en este paciente. La verdad es que es un paciente con deterioro del nivel de la conciencia, del nivel de conciencia, en donde nos podríamos plantear realizar un TAC craneal pues, para ver si tiene alguna lesión del sistema nervioso central. Pero claramente este paciente tiene una causa para tener un deterioro del nivel de la conciencia, que es una hipoglucemia. Este señor está presentando un cuadro de hipoglucemia severa que le está haciendo pues, que su sistema nervioso central no esté alerta y tenga un compromiso del sistema nervioso central, un deterioro del estado de alerta. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Pues administrarle glucosa. Este señor está teniendo una complicación muy típica del fármaco que está utilizando, la sulfonilurea, la glibenclamida. La sulfonilurea son fármacos que lo que hacen es liberar insulina, son secretagogos de insulina y son relativamente buenos fármacos, se llevan utilizando mucho tiempo, pero tienen un problema fundamental, es que producen hipoglucemias, sobre todo producen hipoglucemias muy prolongadas en el tiempo, en donde hay que tener muchísimo cuidado cuando un paciente presenta una hipoglucemia por sulfonilureas, en estar pendiente de él y no conformarse con remontarle la glucemia y darle el alta, porque ese paciente puede presentar hipoglucemia las 48 horas siguientes al primer episodio. Luego, mucho cuidado con estos pacientes que presentan hipoglucemias debidas a sulfonilurea. ¿Cuál sería el tratamiento correcto de este paciente? Pues como tiene un deterioro del nivel de la conciencia, lógicamente esa glucemia no se la vamos a poder dar vía oral porque el paciente no va a poder tragar. Luego la administración de bebidas azucaradas, como nos dice la respuesta número 3, sería impensable. Lo adecuado pues es administrarle glucosa por vía intravenosa. ¿Intravenosa hasta cuándo? Pues hasta que el paciente se recupere y no darle el alta, como dice la respuesta número 2, sino que lo que hay que hacer es ingresar a ese paciente, monitorizarle y observar que no produce o que no aparece otro cuadro de hipoglucemia, porque es muy frecuente que las hipoglucemias sean repetidas hasta que la vida media del fármaco, como la vida media es prolongada, pues hasta que el fármaco no haya desaparecido completamente de la sangre. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 1. El siguiente caso clínico nos habla de un paciente de 50 años, obeso, fumador, hipertenso, que en una analítica de rutina se encuentra unos niveles de glucemia de 256 miligramos de litro. El paciente no presenta clínica cardinal, por lo tanto, este hallazgo requiere la confirmación con una segunda analítica que nos la dan en la pregunta en forma de glucemia capilar en ayunas de 240 miligramos de litro. En este punto el paciente es diagnosticado de diabetes, empieza tratamiento con dieta de hipoglucemia hipocalórica para la pérdida de peso y dosis máximas de metformina, que es el fármaco de elección para todo paciente con diabetes mellitus tipo 2. Este paciente presenta en una revisión cifras de glucemia capilar basales aceptables, pero con cifras de glucemia postprandial
altas de 270, 300 y 297. Recordemos que después de las comidas, 2 horas después de las comidas, para considerar buen control de glucemia, teníamos que los controles de glucemia capilar deberían ser menores de 180 miligramos de cilindro. Por lo tanto, este paciente no nos sirve con un primer escalón del tratamiento de la diabetes, que han hecho bien: dieta hipocalórica, ejercicio y metformina sería el primer escalón de tratamiento de la diabetes mellitus. Hay que pasar a poner un segundo fármaco, hay que pasar a un segundo escalón. El fármaco que podemos poner en este paciente es un fármaco que controle las glucemias después de las comidas, es decir, el paciente tiene buenas glucemias antes de las comidas, tiene buenas glucemias basales, y lo que le hace falta a este paciente es algo que le controle la glucemia a las 2 horas después de haber comido, que es la que tenemos alterada en el caso clínico. Por lo tanto, el tratamiento que sería aceptable, según lo que nos cuenta el caso clínico, sería la respuesta número 3, es decir, seguir con dieta, seguir con la metformina, pero asociar un fármaco que haga que se controlen las cifras de glucemia postprandial, como es la carbosa. La carbosa es un fármaco que es un inhibidor de las desacaridasas. Estos fármacos hacen que los pacientes, al ingerir hidratos de carbono, se absorban de manera más lenta, de tal forma que la insulina que secrete este paciente controle mejor los picos de glucemia postprandial. Por lo tanto, en este paciente, una medida adecuada a seguir cuando esté en este punto es la número 3, insistir en dieta y asociar a carbosa al tratamiento junto con metformina. En la siguiente pregunta vamos a repasar los tratamientos farmacológicos de la diabetes tipo 2. Fundamentalmente existen tres grandes grupos de fármacos para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. El primer grupo son los fármacos secretagogos de insulina, que lo que van a hacer es liberar insulina del páncreas del paciente diabético. Dentro de este grupo encontramos 2 tipos de fármacos: las sulfonilureas, que son fármacos que liberan insulina de forma prolongada, y que todos los fármacos que pertenecen a las sulfonilureas empiezan por la sigla GLI, como es el caso de la respuesta número 1, la glimepirida. Sería una sulfonilurea que tiene esa característica, liberar insulina de forma prolongada y controlar la glucemia basal durante todo el día. Otros fármacos que son secretagogos de insulina son las meglitinidas, dentro de ellos la natrelinida y la repaglinida, como la respuesta número 4. La repaglinida es una meglitinida que produce una liberación de insulina puntual. Fundamentalmente se utilizan estos fármacos para el control de la glucemia postprandial. No controlan la glucemia durante todo el día, sino que lo que van a impedir es que se formen picos de hiperglucemia después de las comidas, que generalmente se dan antes del desayuno, comida y cena. Otro grupo farmacológico son los inhibidores de la disacaridasa, como son la carbosa o el militol de la respuesta número 2. Estos fármacos también controlan la glucemia postprandial, están antes de las comidas. Lo que hacen es inhibir las disacaridasas de tal forma que los hidratos de carbono se absorben más lentamente, y el pico de glucemia postprandial es no tan acusado como los pacientes que no toman inhibidores de las disacaridasas. Por lo tanto, este sería el segundo grupo de fármacos. Y el último grupo serían los sensibilizadores a la insulina. Dentro de ellos tenemos las biguanidas, como es la metformina, que actualmente se considera fármaco de primera elección en todo paciente con diabetes tipo 2, aunque exista contraindicación para su utilización. Bueno, pues la metformina es el mejor fármaco para la diabetes tipo 2, es el fármaco de inicio, y su mecanismo de acción es hacer que la insulina sea efectiva en los tejidos periféricos, sensibilizar la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Otros fármacos dentro de este grupo serían, por ejemplo, la rosiglitazona. La rosiglitazona, la pioglitazona, serían las tiazolidindionas. Estos fármacos también sensibilizan la insulina por otro mecanismo de acción distinto a metformina. Estos fármacos actúan a nivel del receptor nuclear PPAR-gamma y lo que hacen es sensibilizar a insulina.
Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta sería la número 5, donde dice que rosilitazona actúa a nivel de receptor beta-gamma, reduciendo la resistencia a la insulina, o lo que es lo mismo, sensibilizando la acción de la insulina en los tejidos periféricos. El siguiente caso clínico es un caso clínico bastante completo de manejo de paciente diabético tipo 2. Nos habla de un varón de 55 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, controlada con dieta, de obesidad, hipercolesterolemia en tratamiento con estatinas, que es un fármaco para el control de la dislipemia, y diabetes mellitus tipo 2 tratada con metformina, que como recordamos es el fármaco de inicio en todo paciente con diabetes tipo 2, salvo que exista contraindicación. Acude a revisión a nuestra consulta presentando unas glucemias capilares en ayunas entre 180 a 250 miligramos de cilitro, con cifras de glucemia después de las comidas aceptables. Este paciente presenta una hemoglobina glicada de 8%, con unos niveles de LDL de 98, triglicéridos de 150 y unas cifras de tensión arterial de 145/80 milímetros de mercurio. Nos preguntan qué tenemos que hacer con este paciente para que esté mejor controlado. Vayamos por partes. ¿Cómo está su colesterol? Bueno, pues los objetivos de control de colesterol en los pacientes con diabetes tipo 2 son los de una LDL por debajo de 100. Este paciente, tomando su estatina, tiene una LDL de 98, por lo que la estatina no habría que modificarla. Tendríamos que dejarle con su dosis y decir que está muy bien controlado. Los triglicéridos se considera que también están bien controlados cuando en un paciente diabético tipo 2 se encuentran por debajo de 150, iguales a 150, entonces en este paciente en principio no habría que modificar ni añadir ningún fármaco para el control de la hipertrigliceridemia. Fundamentalmente además en este paciente los triglicéridos bajarán si controlamos mejor la glucosa. Y eso es lo que le falla al paciente, tiene una hemoglobina glicada de 8%, una hemoglobina glicada alta. Recordemos que para considerar que un paciente esté bien controlado de su diabetes, la hemoglobina glicada que nos informa del control de los 3 meses anteriores debe ser menor o igual al 7%. Por lo tanto, en este paciente con una hemoglobina glicada de 8% consideramos que está mal controlado y habrá que hacer algo, habrá que añadir algo a metformina para conseguir que tenga mejor control crónico. ¿Qué pasa con la tensión del paciente? Pues que está alta. Los objetivos tensionales del paciente con diabetes tipo 2 son una tensión arterial menor de 130 a 80, por lo que esta tensión, la tensión que presenta el paciente en nuestra pregunta es una tensión alta. ¿Cuáles son los fármacos de elección para el control de la tensión en un paciente diabético tipo 2? Pues los IECA o los ARA2. Por lo tanto, en este paciente vamos a tener que hacer dos cosas. Vamos a tener que ponerle un fármaco para la tensión que no tenía, vamos a tener que añadir un IECA, vamos a tener que mantener la metformina y asociar algo más para que se controle la glucemia. Por lo tanto, hay que decidir qué fármaco le vamos a dar a nuestro paciente. Este paciente presenta, nos dice la pregunta, que unas glucemias en ayunas entre 180 a 250 miligramos de cilitro. Esas cifras de glucosa en ayunas están altas. Para considerar que la glucosa esté bien controlada en ayunas, pues la glucemia de ayunas debe ser en torno a 90 a 130. Desde luego esas cifras son muy altas. Nos dice que las glucemias después de las comidas están aceptables. Luego, si tengo que elegir algo, elegiré un fármaco que controle los niveles de glucemia basal y no añadir un fármaco que me vaya más a modificar los niveles de glucemia postprandial. Por lo tanto, un fármaco que controle los niveles de glucemia de forma basal, aparte de la metformina, que está siendo insuficiente, puede ser una rosilitazona o una pioglitazona, como son las tiazolidin-dionas, o bien una sulfonilurea. En este caso, si repasamos las posibilidades que tenemos en las preguntas, tenemos que la 3 sería la más adecuada, porque es la que nos dice que tenemos que añadir un IECA, que tenemos que mantener la metformina y añadir la rosilitazona o pioglitazona, valorando
la respuesta en visitas sucesivas. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta, teniendo en cuenta las características del paciente, sería la número 3. En la siguiente pregunta hacemos un repaso de los distintos tipos de insulina y su mecanismo de acción. Hasta hace pocos años existían pocas insulinas con un mecanismo de acción particular que no permitían al paciente ser muy flexible en el manejo de su diabetes. Las insulinas se clasifican en dos tipos: insulinas que lo que van a hacer es controlar la glucemia basal, e insulinas que lo que van a hacer es controlar la glucemia después de las comidas, las insulinas prandiales. Como insulina basal, hasta hace unos años solamente teníamos la insulina NPH o insulina también dentro de este grupo, la NPL. Estas dos insulinas, NPH y NPL, eran insulinas que se consideran actualmente insulinas de vida media intermedia, porque tienen un perfil farmacológico de durar aproximadamente pues entre 6 y 8 horas, con un pico de actuación a las 2-3 horas, y tardan bastante en actuar. Por lo tanto, estas insulinas, que antes se consideraban basales, como vemos, pues son insulinas de acción intermedia que no duran ni mucho menos todo el día, y que para cubrir las necesidades basales durante todo el día hay que administrarlas varias veces. Insulinas basales que tenemos actualmente pues son la insulina glargina y la insulina detemir. La insulina glargina, como tenemos en la respuesta número 2, es una insulina de acción prolongada que aproximadamente viene a durar 24 horas, y lo característico de esta insulina es que no tiene pico de actuación, es decir, no hace un pico de hiperinsulinemia claro como hacen otros tipos de insulina. Por lo tanto, la respuesta número 2 es correcta, de la misma forma que la que hemos visto antes. La número 3 es también correcta. La NPL es una insulina de acción intermedia con un perfil farmacocinético similar a la NPH. Respecto a las insulinas prandiales, las insulinas que se utilizan para el control de las glucemias después de las comidas, hasta hace poco teníamos la insulina, un tipo de insulina, la insulina regular, cristalina, insulina rápida, que tenía un perfil un poco peculiar porque tardaba en actuar, no actuaba inmediatamente, tardaba aproximadamente hora y media en actuar, con un pico de acción a las 2-3 horas, y tardaba bastante en desaparecer, luego no controlaba demasiado bien el pico de hiperglucemia postprandial. Actualmente tenemos los análogos de insulina ultra rápida, como son la insulina Lispro, como nos dice la respuesta número 1, insulina Lispro, análogo de insulina de acción ultra rápida, insulina Aspar, que también es un análogo de insulina rápida. Por lo tanto, la respuesta 5 sería una incorrecta, que nos dice que es un análogo de insulina prolongada, insulina glulisina, que es una insulina también de acción ultra rápida. Luego, dentro de las insulinas modernas de acción ultra rápida, las que se utilizan para el control de la glucemia después de las comidas, son la Lispro, la Aspar y la glulisina. La respuesta incorrecta, por lo tanto, en esta pregunta es la número 5, porque la Aspártica no es una insulina de acción prolongada, sino una insulina de acción ultra rápida.